Buenas noches, bienvenidos a 4 a la N, soy Gonzalo Prialé. Esta noche vamos a tratar el tema de Bolivia, un país que ha entrado en una crisis económica bastante preocupante y que, según algunos observadores, podría estar también en camino hacia una guerra civil. Este es un país que para nosotros se ha vuelto bastante importante en los últimos año y medio, en el último año y medio, porque hubo una gran presencia de Evo Morales al comienzo del gobierno de Castillo. Así que vamos a ver cómo se puede enfocar este asunto desde el punto de vista peruano y en la perspectiva de nosotros. Me acompañan en la mesa esta noche Richard Arce, muy conocido ex congresista. También está Elmer Cuba, economista y socio de Macroconsult. Pero además, desde Bolivia van a exponer sus puntos de vista, primero sobre política y después sobre economía, respectivamente, María José Rodríguez, que es analista política, experta en crisis reputacionales, y también Hugo de la Rocha, economista. Adelante, María José, bienvenida. Muchas gracias, Gonzalo. Es un placer para mí. Sobre la Constitución, es decir, si la Constitución de Evo ha sido buena o mala para los bolivianos, pensemos, es una Constitución que le concede ciertos derechos a la naturaleza, que protege más la naturaleza, pero que en la acción no se cumple, ¿no es cierto? Durante estos 15 años de gobierno del MAS, del partido dirigido por Evo Morales, es la protección a la naturaleza ha sido casi nula, no solamente por la explotación minera, por la explotación gasífera, sino también por la ampliación de la frontera agrícola a través de grandes esquemas que han sido apadrinadas, aprobadas por el gobierno de Evo Morales. Uno de los temas que fue muy fuerte para su salida el 2019, ¿no? Para su salida provocada por una movilización cívica. Entonces, la Constitución se convierte en una caja de cambios para hacer los elementos de poder que se requieren, ampliar el Estado, generar más puestos de empleo, engordar este Estado, generar llegada directa a los recursos naturales. Estos recursos naturales están avalados por la Constitución y protegidos, y eso hace que puedan ser más rápidamente nacionalizados o que tengan que ser partícipes. La Constitución hace que Evo Morales pueda reelegirse 3 veces seguidas, tomando en cuenta que el primer periodo no era periodo, porque como se cambia con el techo de la Constitución, el nombre del país ya no es una república, sino que es no se le cambia el nombre, perdón, pero se le cambia el estatus, no es república, sino es Estado plurinacional. Entonces, este Estado plurinacional empieza de cero nuevamente su segundo mandato, que sería el segundo en realidad, pero es el primero, y después puede tener una segunda elección, y eso viabiliza que tenga casi 10 años seguidos de poder. Cuando llega a la reelección y hace un referéndum para cambiar esto que estaba ya establecido en la Constitución, que no podía ir a la tercera reelección, la población en Bolivia hace un voto negativo, y él de todas maneras desoye ese clamor popular y va a una elección. Y esa elección además se hace después con un evidente fraude. Entonces es por eso que tenemos el 2019 un clamor cívico que saca a Evo Morales. Pero, ¿por qué unimos el hecho del 2019 y la Constitución boliviana? Porque esta Constitución permite que hayan varias reelecciones, y esto genera un debilitamiento del concepto fundamental de la democracia, que es el de no quedarse en el poder, ¿no es cierto? No estancarse en el poder. Y esta Constitución, que había permitido 3 seguidos, que permitiría 2 en realidad, pero que es una argucia para mantener tres gobiernos seguidos,
debilita ciertos elementos de la democracia que por suerte renacen en la sociedad, y ahí es donde se tiene que, 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 que aplicar esta nueva constitución. Antes se pensaba que teníamos que venir desde las políticas públicas, etcétera, a reivindicar la parte de la visión, de la parte más intangible, la cultura, las formas de hacer y de vivir, las formas de hacer y de vivir y la visión de ciertas partes de la población. En cambio, después de todo de esta desilusión de que la parte pragmática no termina reivindicando los derechos y las visiones de toda esta población que no se ve identificada con esa nación, pues una de las demandas es empezar desde este lado intangible, utópico si se quiere, pero es la parte intangible de culturas, de necesidad de ser vistos. Las constituciones latinoamericanas, en especial la boliviana, y comparo mucho a la ecuatoriana, lo que han tenido es una respuesta de clamores, de demandas, de reivindicaciones de cultura y de reivindicaciones de étnicas, culturales, que son muy válidas y legítimas, y eso hace que tengan un componente utópico, pero que es necesario y que viene de una demanda muy importante de las clases más olvidadas y de la parte de las poblaciones más olvidadas. Y las constituciones también terminan siendo, que eso es lo malo, terminan siendo un vehículo para quedarse en el poder o para cambiar elementos del gobierno, a viabilizar gobiernos que no necesariamente van a tener un sustento en el voto popular después. Entonces, lo que hacen estos gobiernos los gobiernos populistas, es agarrar el clamor legítimo de la población, generar una nueva constitución y darle a esa constitución elementos para generar las condiciones de perpetuidad en el poder. Entonces, al mismo tiempo que dan algo y que es muy importante, ese algo que es muy importante algún día se lo van a cobrar porque no termina de plasmar esa demanda de reivindicaciones sociales que tendría que tener esa constitución, porque se convierte en un instrumento, se hace muy instrumental para el manejo del poder. Evo lo que ha hecho es generar algo que era muy importante en mi país y que era dar visibilidad a la gente que tenía ya un poder económico, pero que no era integrada socialmente por su condición o de indígena o de cholo. Y la necesidad de reconocer nuestras diferencias y reconocer las cualidades de diferentes culturas de la población, eso sí se lo debemos agradecer a él. Que haya reducido las desigualdades, para nada, las ha profundizado, porque lo que ha hecho es un proyecto de recambio de clase y no un proyecto de cambio social y económico específico. Lo que ha hecho es un recambio de clase, y con ello no terminas generando una posibilidad de cambio real. Y eso hay que reconocerle a Evo que dio algo, pero que verdaderamente no achicó la desigualdad, no logró una mejora en toda la población, ¿no es cierto? Sino simplemente una mejora por los tiempos en los que el gas tenía más para ser mejor vendido, pero con los commodities más altos, pero no algo profundo que pudiera durar a lo largo del tiempo. Por lo tanto, no hay un cambio, digamos, un cambio que pueda perdurar en el tiempo en Bolivia. Hemos visto que en Bolivia la libertad de expresión parece ser respetada, pero se encuentran muchas argucias legales como para empezar a detener no solamente el pensamiento, sino físicamente a las personas que están opuestas al gobierno del MAS. Uno de ellos es un ejemplo de esto es la detención del gobernador de Santa Cruz, que está hoy día preso por haber puesto y llamado a la movilización popular en Santa Cruz, que es la zona más industrial de Bolivia, a que haya un paro de más de un mes para demostrarle al gobierno que no podíamos seguir con ciertas políticas erróneas, como la de tener un censo que iba a generar una visión distinta en la entrega de recursos en todo el país. Entonces hay una lucha digamos, cívica, y a ese líder cívico se lo mete en la cárcel. Entonces podríamos decir que por lo menos se está lastimando la libertad política y de expresión en Bolivia.
En derechos sociales y en el entendimiento de que ahora somos una sociedad que nos tenemos que mirar, que tiene que reducirse el racismo, que hay una reivindicación eh, importante de la mayor parte de la población por su extracción cultural, indígena, etcétera. Esa reivindicación es muy importante. Que esté mejor ahora, no necesariamente porque Evo no tuvo la capacidad ni la grandeza de ser un Mandela, ¿no? Sino que fue un presidente confrontacional que hizo que las dos Bolivias chocaran y que estemos al borde de la guerra civil todo el tiempo. Hemos estado al borde de la guerra civil desde el 2019 y estas dos Bolivias en algún momento van a entrar en eclosión y esto no es gracias a una historia difícil en Bolivia, sino esto es gracias a que Evo no logró generar los puentes de diálogo y consenso que se necesitan en Bolivia. Y yo te agradezco mucho, Gonzalo, esta oportunidad. Me despido y hasta otra oportunidad. Bueno, en primer lugar, Richard, buenas noches. Quería tu opinión en general, ¿cómo ves este asunto presentado por María José? Sí, Gonzalo, buenas noches, Elmer. Muchas gracias por la oportunidad. Evidentemente, Bolivia tiene mucha incidencia en el quehacer cotidiano, sobre todo del sur del país, pero es un país hermano y que ha significado en los últimos años una especie de satélite para que se genere cierta expectativa. Y se ha visto de manifiesto inclusive en la conflictividad social que hemos vivido a inicio de año y en diciembre, después de la intentona del golpe de Estado de Pedro Castillo, donde claramente habían posiciones y hacían una especie de comparación al gobierno de Evo Morales y el golpe de Estado que hubo en Bolivia, que en realidad, vamos a ser objetivos, fue una intentona también de una tercera reelección con fraude de por medio y que significó que al final Evo Morales tenga que dejar el cargo y terminó justamente en México, paradójicamente, al igual que Pedro Castillo. ¿Y por qué te pongo en el tapete? Porque mucho se compara Pedro Castillo con Evo Morales y en ello quisiera hacer una diferencia muy evidente porque lamentablemente en el caso de Pedro Castillo no tenía el talante político de Evo Morales. Hay que reconocer en Evo Morales esa capacidad para llegar a la población o el discurso con el mensaje político. Eso que no tiene formación, ¿eh? Él no tiene una carrera profesional, él más ha sido un dirigente cocalero que debemos recordar entró en un momento importante para Bolivia porque recuerda bien que entre el año 2000 y 2005 hubo una profunda crisis política en Bolivia, una sucesión de mando, paros, la paz tomada, muertos de por medio, una confrontación, una lucha de poder, yo podría decir hasta una especie de anarquía. Y en esa circunstancia es que Evo Morales es elegido en enero del 2006 y tal vez ese es el gravísimo error, ¿no? La pretensión de querer perennizarse en el poder porque llegó hasta el año 2019. Yo entiendo que la democracia justamente pasa por la transición de poder. Y por más que sea un buen presidente, que genere grandes expectativas, evidentemente tenemos que ser muy respetuosos escrupulosamente de lo que establece la Constitución. Ojo, recordando también como nos hizo el gráfico, Evo Morales promovió una asamblea constituyente que no solamente cambió el nombre, en lo personal me parece muy interesante por ser un país también como el Perú, multicultural, plurilingüe. En el aspecto social creo que ha sido muy valioso esa contribución, pero el día de hoy estamos siendo testigos de que en el aspecto económico les está pasando factura las decisiones erróneas y sobre todo el populismo que se generó respecto a un modelo que en lo personal, quiero serte sincero, yo tenía mucha expectativa, porque cuando se inició con la nacionalización, se trató de revertir los beneficios directamente al Estado, nos olvidamos de algo que nosotros habíamos vivido en la década de los 70, que justamente fue con el gobierno militar, donde se hizo las nacionalizaciones y después en la década de los 80 y al final 90, cuando entró Alberto Fujimori, tuvieron que vender las empresas estatales porque colapsaron. El Estado no es un buen administrador de bienes públicos, menos de empresas. El Estado, desde mi punto de vista, yo soy hombre de izquierda, pero considero muy importante la inversión privada para que sea una especie de equilibrio entre Estado y
empresa privada. Entonces, en consecuencia, para resumirte esta primera parte, definitivamente habría que rescatar, como lo mencionaba también la analista María Jesús, es interesante la contribución en el aspecto social, ¿no? El reconocimiento del hombre andino, de la diversidad cultural que existe en Bolivia a través del gobierno de Evo Morales, la Asamblea Constituyente, pero definitivamente es innegable que fueron errores que el día de hoy están pagando respecto a las decisiones económicas, básicamente en lo que corresponde a política monetaria y política cambiaria, ¿no? Claro, Elmer, es interesante escuchar tu opinión, pero tu opinión política sobre el tema, porque la parte económica la vamos a tratar Sí. en el segundo segmento. Cómo no. Mira, yo creo que Evo Morales, lo único que le veo positivo en la parte política es justamente lo que ha hecho Richard, ¿no? Reivindicar al campesino boliviano, ¿no? Pero hasta ahí llega, porque su segundo paso es a lo Mandela, integrar el país, ¿no? Justamente esa diversidad cultural implica no anular al otro, y él ha anulado al otro, y muchas veces en su periodo ha llevado al país al borde de una secesión y una guerra civil, y eso no es un líder nacional, ¿no es cierto?, integra al país, lo hace ver el futuro juntos y no divididos, y ha salido de la peor manera. No solamente fue presidente 3 veces, una con la constitución antigua y 2 con la nueva, sino esta tercera hubo un referéndum que lo perdió, ¿no? Y no lo reconoció, y hizo una jugada judicial por su derecho humano a postular, postuló y hizo trampa. Y la misma OEA, ¿no?, mostró que había hecho trampa y lo sacó a la calle. O sea, es un presidente de izquierda sacado por la calle. Y no por la calle de Santa Cruz, por la calle de La Paz, ¿no? Y hoy día cayó en desgracia, incluso está peleado con el actual presidente, y es un líder ya de bajada, ¿no? Eso es por el lado político. Su herencia económica, que la vamos a ver con cierto detalle en la segunda parte del programa, me adelanto un tema. Él se ha farreado los recursos naturales, subsidiando muchas cosas a la población que le ha agradecido todo este tiempo, pero no es sostenible. Cuando tú subsidias con ingresos que van a terminarse algún día, estás creando pobreza en el futuro. Y lo más probable es que lo que le espera a Bolivia en los próximos 5 años es inflación alta, creciente, si no es un ajuste ortodoxo, y la pobreza, digamos, se va a mantener o a aumentar. O sea, su herencia final económica también ha sido nefasta, mostrándonos que tiene pues pies cortos usar políticas con subsidios abiertos a la población sin financiamiento con el crecimiento económico, ¿no? Sí, es curioso, yo comentaría a lo dicho por Richard que efectivamente Evo sube al poder en el 2006, luego de varios años de lucha política y movilizaciones. Es un importante líder sin duda. Y tras 4 o 5 años de crisis en Bolivia, donde como mencionaste hubo un número grande de presidentes, más o menos lo que nos ha sucedido en los últimos años, ¿no? Entonces, por eso es que la coyuntura se vuelve interesante para comparar. Una vez que Evo llega al poder, se lanza por la ruta de sacar adelante la Asamblea Constituyente y luego la nueva Constitución. Para hacerlo, convoca una elección para Asamblea Constituyente, gana 60 y tantos escaños de 130 y tantos, no recuerdo los números, pero no tenía mayoría calificada, tenía mayoría simple. Y contra lo que decía la letra inicial de mayoría calificada, hizo, una vez electa la Asamblea Constituyente, un cambio medio a patadas para bajar la valla, y entonces las decisiones se comenzaron a tomar por mayoría simple e impuso su soñada Constitución, la cual fue aprobada 3 años después y le sirvió para quedarse en el poder hasta el 2019. En la ruta, en este camino largo, transformó Bolivia efectivamente, estatizó, hizo las tomas de decisión usuales en este tipo de gobiernos, autoritario, etcétera, y al final Bolivia está mejor que antes. Eso es lo que sería interesante evaluar también. Es muy válido que se enarbolen reivindicaciones postergadas de sectores sociales, como mencionó María José, por supuesto, pero por otro lado, cayendo en el detalle, digamos, ¿podría el país, el Perú, refundarse? Quería un comentario tuyo sobre esto, Richard. ¿El país, Perú, podría refundarse en función del sur andino y de su pluralidad? Es decir, la mayoría de los peruanos no habitan en el sur andino, tampoco piensan en los términos del sur andino.
Sin embargo, ha llegado a calar en la imaginería política reciente esto de el pueblo tal cosa, el pueblo tal otra, y cuando hablan del pueblo que se ha levantado, se están refiriendo a Puno, Cusco, la zona del sur, pero no a todo el Perú. ¿Cómo ves esto? Lo primero, Gonzalo, es que yo vengo del sur, soy apurimeño, Sí, soy lo sé, andahuaylino. por eso te hago la pregunta. Y es muy interesante porque justamente a eso quería llegar. Si te habrás dado cuenta, no solamente es un mensaje, sino es un posicionamiento político que tiene el sur históricamente en las últimas décadas, en los procesos electorales. Desde la propia elección de Alejandro Toledo, y podríamos ir más atrás, ¿ah? Recuerda que Belaúnde durante su primer gobierno obtuvo una votación contundente en el sur, pero siguiendo el periodo contemporáneo, Toledo, Ollantumala, en su momento hasta PPK, fue el apoyo que se dio desde la izquierda en el sur, que le permitió ganar la segunda vuelta, y ahora Pedro Castillo de presidente. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Si bien es cierto, si hacemos la cuantificación en votos, el sur, la votación del sur es marginal, no es determinante, no es mayoritario, pero sí genera tendencia. Y evidentemente hay una apreciación del famoso voto antisistema, ese voto que se contrapone a lo que podríamos llamar existe en el establishment en el país. Y eso más bien yo lo veo no de construir una propuesta sobre la base de la expectativa del sur, no, sino que en esas diferencias tenemos que tratar de buscar puntos de consenso para empezar a escucharnos. Porque para mí el grave problema de esta última crisis que hemos vivido y que seguimos viviendo porque la conflictividad no ha terminado, se resume en ausencia del Estado. Durante décadas el Estado no ha llegado a esas regiones tradicionalmente postergadas. Y cuando tú veías marchar a comunidades campesinas, a centros poblados, a organizaciones sociales, en Cusco, en Apurímac, en Puno, tal vez tú les preguntabas y le demandabas sobre esto del equilibrio de poderes, de las cuestiones de confianza, no te van a entender la gente de este tema político. Pero ¿sabes qué sí te entiende y por qué está ahí en la calle? Porque ellos ven como una oportunidad para hacerse visibles, para hacerse escuchar, para decir que estoy acá, que nosotros también somos peruanos y tenemos que tener la misma atención que recibe el resto del país. Entonces yo creo que por ahí va el mensaje, y haciendo un poco de extrapolación a lo de Bolivia, definitivamente que tiene un impacto. Yo lo he vivido muchos años en el sur, porque es desde el 2006 que es presidente Evo Morales. La apreciación era que era un gobierno exitoso, que era inclusive un modelo de izquierda a replicar. Los mismos indicadores, si vamos en el plano económico, el propio Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, tenían las mejores calificaciones para el modelo boliviano. Pero lo que no estábamos viendo era justamente, uno, la farra fiscal, que se estaban gastando la plata proveniente de los recursos naturales y no habían hecho algo determinante. Si bien es cierto, son recursos no renovables, la explotación de recursos naturales tiene que ir al lado de la exploración. ¿Para qué? Para generar sostenibilidad. Porque se va a terminar un día y si tú no tienes proyectos nuevos, si no estás incentivando, teniendo la potencialidad de esos recursos naturales como riqueza que existe en el país, evidentemente va a llegar un momento en que se va a terminar. O por la misma fluctuación de precios internacionales podría tener un momento de crisis y en esa circunstancia, ¿quién es el que te va a ayudar? Es el propio Estado boliviano. Ha llegado al extremo que el día de hoy el presidente, que también se apellida Arce, está pretendiendo tomar el dinero de los aportantes de los fondos de pensiones. Eso es realmente grave. Y lo que yo avisoro en el corto plazo es que se nos viene una crisis muy profunda que podría significar migración en el sur de los bolivianos o en el tema que sí nos corresponde relacionado al contrabando. Inclusive hay hasta narcotráfico, hay un círculo, canal de comercialización hasta de oro ilegal con Bolivia, ¿no? Entonces, definitivamente que la afectación del problema de Bolivia podría generar un efecto rebote en el Perú, sobre todo en el sur, ¿no? Brevemente, Elmer, en un par de minutos, si pudieras, ese enfoque es interesante, o sea, tendríamos entonces un anti-establishment en el sur del país, en el sur andino, y por deducción tendríamos un establishment en el norte y en la costa. Sí, a ver, ¿Cómo ves esta efectivamente el división país es un Perú? país andino, como lo es Bolivia y Ecuador. La diferencia política es que allá el movimiento indígena y campesino es muy importante numéricamente y políticamente, ¿no?
En el pasado, más bien, no jugaban a la democracia, han tumbado gobiernos, Sánchez de Lozada, el presidente Mesa, o en Ecuador el caso de varios presidentes, ¿no? Maguad, etc. Luego, hace poco también casi sacan al presidente Lasso, ¿no? que estaba a punto de perder el poder. Entonces son muy relevantes políticamente. En Perú no, porque no son mayorías, ¿no? Eso no significa que deben estar pues, anidados ahí en Puno y sin poder tener mayores posibilidades de desarrollo. Hay que integrar a la nación peruana y no dividirla, ¿no? Y eso es central. Y esa diferencia política es importante también en Perú, Ecuador y Bolivia, ¿no? Si fuese distinto, quizás habría podido caer el régimen hace tiempo acá mismo. Bueno, para terminar e ir a una pausa, yo diría que después de escucharlos, lo que me quedaría en la cabeza es que, bueno, pues la voz del pueblo no es solamente la voz de Puno y del sur. El Perú es más grande que eso, pero la importancia del sur es crucial, como estamos viendo. No, la tarea es integrar. La tarea es integrar. Somos 24 regiones y tenemos que mirarnos con absoluto respeto y buscar la integración. Como dijo María José en su intervención, hacer lo que hizo Mandela en Sudáfrica. Vamos a una pausa y regresamos. Bueno, continuando con el programa, en esta parte del programa vamos a enfocarnos en el tema económico boliviano y nos acompaña desde La Paz el economista Hugo de la Rocha, que nos va a presentar una serie de informaciones relativas a cómo se ha desenvuelto la economía en Bolivia durante los últimos años y en qué situación se encuentra ahora. Adelante, Hugo, bienvenido. El agradecido soy yo por la invitación. Bueno, en primer lugar, bueno, como ustedes saben, el modelo económico que se ha implantado en Bolivia en realidad data desde el año 2006, desde el inicio del gobierno del señor Evo Morales. Se lo han denominado modelo económico, social, comunitario y productivo. Este modelo se basa tiene los siguientes prioridades o bases fundamentales, que es un liderazgo, establecer un liderazgo de la economía por parte del Estado, establecer monopolio, o sea, establecerse como monopolio en distintos sectores. En este periodo, las inversiones públicas han alcanzado alrededor de los 48.000 millones de dólares en el periodo desde 2010 al 2022. Inversiones que se las ha juzgado en general como de poca y cuestionable rentabilidad, ya que se ha concentrado en gran medida en empresas públicas, en gran medida deficitarias, lamentablemente. Y por otro lado, inversiones en áreas que realmente no tienen un impacto importante en el desarrollo económico del país. Otra prioridad importante para el modelo ha sido el establecer o mantener una estabilidad de precios, apoyada fundamentalmente en subsidios a los carburantes, lo cual ha generado muchas pérdidas de divisas y obviamente a través del congelamiento del tipo de cambio. El congelamiento del tipo de cambio elimina obviamente muchos incentivos a la producción interna. Por otro lado, se han dado trabas a las exportaciones del sector privado para dar prioridad, en algunos sectores, para dar prioridad al abastecimiento interno. Por otro lado, existen normas biotecnológicas que el gobierno no ha querido flexibilizar para hacer más competitiva la exportación, por ejemplo, en el área de agroindustria. Tenemos la ley de minería que lamentablemente le quita muchos incentivos a este sector. Por ejemplo, le doy un dato. En Bolivia, el año pasado se han exportado alrededor de 2.200 millones de dólares. Tengo entendido que, por ejemplo, en el Perú son 20.000 millones de dólares, teniendo en cuenta que tenemos unas características geológicas similares. Por otro lado, también hay problemas de seguridad jurídica. Estamos enfrentados a muchas invasiones de tierras en el departamento de Santa Cruz, que es el principal departamento productor agropecuario.
Después, otra caracterización de este modelo ha sido que no ha podido incorporar un porcentaje importante de la fuerza laboral en el sector formal. De ahí que hoy en día tengamos aproximadamente el 80% de la fuerza laboral en el sector informal. Y finalmente podríamos mencionar que no ha habido ningún tipo de incentivo a la inversión externa y ni tampoco a la nacional. En esos puntos podríamos caracterizar al modelo que actualmente se está implementando el gobierno. Luego, en cuanto se refiere a la sostenibilidad fiscal, al año 2022, el déficit público alcanza el 8.5% del PIB, del Producto Interno Bruto. Déficit que se viene incurriendo o arrastrando año tras año desde el año 2014, con un promedio de déficit del 7.8%. Lo anterior está creando problemas financieros al gobierno. Lo que más está creando problemas al gobierno son los subsidios en los carburantes. En el año 2022, el balance en carburantes ha sido de un déficit de 1.230 millones de dólares. Si se tiene en cuenta que las exportaciones de gas en el mismo año son de 2.973 millones de dólares, se tiene que se tuvo que hacer una importación de total de 4.203 millones de dólares de carburantes en el año pasado. Todo esto lleva a que el gobierno empiece a endeudarse interna a través de la banca y externamente. La inflación en promedio ha sido del anterior año ha sido el 3.12% y en todo el periodo del 2010 al 2022 estamos alrededor del 5%. Luego tenemos el crecimiento de la deuda externa. A septiembre de 2022 alcanza a los 27.000 millones de dólares, aproximadamente un 70% del PIB. Respecto a los bonos soberanos del gobierno emitidos en el exterior, este monto alcanza más o menos a 20.000 millones de dólares y lamentablemente cada vez más cara la colocación de bonos en el exterior. El riesgo país, según la calificatura de JP Morgan, es de 1.000 puntos, lo cual hace que las emisiones en el futuro, en el exterior, tengan que estar alrededor del 15%. Los bonos soberanos de Bolivia con vencimiento a 2028 se negocian en torno a 70 centavos por cada dólar. Yendo al tema del tipo de cambio, otro elemento importante para mantener una estabilidad interna de precios. Desde el 2011 se mantiene el tipo de cambio fijo a 6.96 bolivianos por un dólar. El problema comienza en el 2014, ya que a partir de ese año, antes de ese año teníamos alrededor de un ingreso neto a nuestras reservas de 2.000 millones de dólares, cosa que fue obviamente desapareciendo hasta irse financiando año tras año con recursos de las reservas internacionales. A febrero de este año, las reservas en efectivo alcanzan a 372 millones de dólares, que antes que el año anterior eran 1.200 millones, o sea, un 10% del total son las reservas en efectivo. El total de las reservas alcanzan a 3.578 millones de dólares, que son oro más divisas. Luego, ¿qué podemos hablar de divisas? Luego, ¿qué podemos hablar de las reservas internacionales? En el 2014, las reservas internacionales alcanzaban a 15.500 millones de dólares. Aproximadamente representaban el 50% del PIB. A la fecha, la escasez de las divisas dificulta las importaciones de insumo y de bienes de capital,
lo que está afectando la cadena productiva del país. Según información de exportadores, en la actualidad se está comprando incluso a 7.40 el dólar, y con lo que representa una devaluación efectiva del 6%. Actualmente, además del hecho de que va a haber una poca oferta de dólares, ello está creando expectativas especulativas, lo cual obviamente incrementa el precio del dólar en el mercado. El contrabando es otro problema que se deriva del tipo de cambio sobrevaluado. Se estima que el contrabando en Bolivia el año 2022 ha alcanzado a 3.600 millones de dólares, aproximadamente un 26% del total de las importaciones. El gobierno, para paliar un poco la escasez de dólares, se han aprobado préstamos, ha logrado aprobar préstamos en la Asamblea Legislativa, más operaciones de alrededor de 639 millones de dólares, que eso obviamente ha de representar un alivio para el tema de la disponibilidad de divisas en el país. La situación en el tema de divisas es un poco conflictivo, ya que los exportadores temen que el Banco Central llegue a obligarles a la entrega del 100% de sus ingresos en divisas, lo cual obviamente no sería muy dañino para las exportaciones. Hasta muy pronto. Elmer, ¿cómo ves el conjunto de cifras presentadas por Hugo de la Rocha? Muy preocupante, ¿no? Se ve claramente por esos indicadores que Bolivia está camino a un severo ajuste fiscal y una fuerte devaluación. Eso es típico en los países latinoamericanos en los 70s y 80s, ¿no? Cuando vivían más allá de sus posibilidades y también fijaban el tipo de cambio. La solución ortodoxa para este tipo de problemas es muy sencilla: bajar el déficit fiscal para bajar el financiamiento inflacionario y devaluar para corregir el déficit externo. Bolivia no ha hecho eso desde el año 2011, ha fijado el tipo de cambio en 6.9 bolivianos por dólar hace ya más de 12 años, y eso era sostenible con precios altos de petróleo y con un boom de los hidrocarburos. Como ellos no han invertido en hidrocarburos en todo este tiempo y cada vez exportan menos, es insostenible ese régimen, ¿no? Y eso ha llevado a un sesgo antiexportador. O sea, Bolivia se ha estancado en importaciones. Hace 10 años que importa lo mismo, y si quiere importar más para crecer, porque es un país pequeño, con muchos costos logísticos para llevar bienes de capital al país, tiene que exportar. Y su sesgo es antiexportador, tipo cambio fijo y un Estado muy grande. El Estado boliviano, el gasto corriente es del 30% del producto, más que el Estado peruano. Es atosigante, ¿no? Y no lo puede financiar. Lo ha financiado con estos recursos de hidrocarburos, como digo, que se están agotando. Hoy día Bolivia apenas exporta 2.000 millones de dólares en hidrocarburos e importa 4.000. Entonces, ni siquiera es posible abastecerse con ese gran poder que tiene ese país, ¿no? Y por el lado fiscal, como repito, ha tenido un déficit fiscal creciente desde el año 14 hasta ahora, ha duplicado su deuda pública y no puede pagar. Y por eso que ha capturado las pensiones, ¿no? Porque como hoy día el riesgo país de un bono boliviano es más o menos 1.000 puntos básicos. Perú tiene 200, para tener una idea, 5 veces más riesgoso que Perú. Y por lo tanto, la única manera de seguirse financiando sin hacer un ajuste fiscal es tomando control de las pensiones. Es decir, obligar a los pensionistas con sus pensiones financiar el déficit fiscal para ganar más tiempo, ¿no? Y por el lado cambiario, no creo que tampoco se atrevan a una devaluación. Lo que van a hacer seguramente es capturar parte de las pensiones para tener más dólares y cambiar una ley que tienen que cambiar en el Congreso para poder usar el oro. Ya raspando la olla para mantenerse con ese régimen cambiario, y al final van a terminar como Argentina, ¿no? Con el tipo de cambio múltiple y con inflación creciente más adelante. Esto solamente es un oxígeno que le durará 3, 4 años más y va a explotar si no hacen algo ortodoxo, ¿no? El nuevo modelo de transmisión de la Liga 1, promovido por Agustín Lozano, le costará mucho más. Bueno, pero Richard, tú como político, ¿cómo evalúas estas políticas económicas que tienden a fijar el tipo de cambio, controlar precios y controlar los recursos básicos, los recursos naturales? Es un poco complejo cuando las autoridades y los políticos no entienden de economía básica. Y tenemos que ir más allá de los sesgos. Soy hombre de izquierda.
tengo profundas convicciones respecto a buscar la justicia social, una redistribución mucho más equitativa, pero también tengo que ser responsable con lo que va a acontecer con un país. Y habría que reconocer en el Perú, es odioso las comparaciones, pero la independencia del Banco Central de Reserva del Ministerio de Economía ha permitido que el día de hoy nosotros tengamos una política monetaria y una política cambiaria bastante estable. Desde la comparación con las reservas internacionales netas, nosotros pasamos los 60.000 millones de dólares y creo que tiene 600 millones en este momento, imagínate, no tienen plata. No, y con eso no se va a poder permitir el desarrollo de las importaciones, y menos de las exportaciones, porque necesitan garantías y reconocimiento, ¿no? Entonces, yo te hablaba hace un momento en el tema de los recursos naturales, ahora que tuvimos el conflicto, donde se ha tejido un sinfín de versiones, como por ejemplo que sacaron a Castillo porque Castillo no iba a permitir que se renueven los famosos contratos ley, cuando para empezar los contratos ley no se renuevan, se tienen que hacer nuevos contratos, no hay renovación de contratos ley. Y en los contratos que se vencen, el más próximo creo que está en el 2028, o sea, después en el siguiente periodo. A lo que voy es que hay que ser responsable con esos recursos naturales. Y como te decía, si tú inviertes en la explotación del recurso natural, paralelamente tienes que invertir en exploración. El gran problema es que exploración requiere inversión. ¿Quién va a poner la plata para hacer ese trabajo de cateo, de prospección, de investigación? Inclusive la vez pasada cuando sacaron un proyecto de ley y decían que vamos a exonerar del pago del IGB o algún impuesto a las labores de exploración, se armó todo el escándalo. Cuando en exploración nadie gana, porque estás investigando y estás invirtiendo dinero. Entonces, más bien lo que tiene que hacer un país es facilitar, incentivar que se haga esa investigación, para determinar la potencialidad de recursos naturales, porque eso es nuestra estrategia, ¿no? Ahora, lo interesante de Bolivia es que hubo algunas iniciativas para darle valor agregado a la explotación de nuestros recursos naturales. Creo que eso sería interesante para el Perú, también tener esa visión. Habría que cambiar la ley de minería, creo que eso nos ayudaría mucho en el futuro para justamente garantizar, dándole un valor agregado, pero sobre todo generándole un beneficio a las poblaciones que permanentemente reclaman y generan conflictos sociales, ¿no? En conclusión, definitivamente esta experiencia tiene que servir de un llamado de atención, de la responsabilidad que tienen que tener los políticos para conocer un poco de economía antes de pretender dirigir un país. Bueno, después de escuchar a Richard, yo me inclinaría a decir que Bolivia está en una crisis económica y política derivada de un manejo ideologizado de su macroeconomía y repitiendo recetas de antaño, ¿no? Cosas que ocurrieron hace 100 años o 50 años y que nunca dieron resultado y no van a dar resultado ahora solo porque tienen una nueva constitución. En otras palabras, la nueva constitución boliviana no ha servido para cambiar la realidad boliviana. La letra puede ser emocionante porque reivindica derechos, es cierto, eso hay que reconocerlo, pero de allí no pasa. La vida diaria no mejora. La gente no está contenta, su situación económica no ha mejorado. Por ejemplo, Elmer, ¿podrías comentarnos cuál es la situación de la pobreza y la informalidad en Bolivia? Sí, según los últimos, la pobreza llega al 36% y la informalidad es elevada cerca al 80%. Pero además me voy a un tema muy relevante. Bolivia está siguiendo la política macroeconómica que seguía Perú en los 70 y 80, ¿no? Déficits fiscales, subsidios generalizados, tipos de cambio fijados, y al final eso es insostenible. Para tener solamente idea, la mitad del déficit boliviano es financiado por el Banco Central Boliviano, que emite bolivianos, y le presta ¿a quién? ¿A quién le presta el BCR de Bolivia? Le presta a yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, la empresa boliviana estatal de litio y la empresa boliviana estatal de electricidad, para que produzcan bienes por debajo de su costo, ¿no es cierto? O sea, eso es tomar veneno, ¿no? Entonces, a diferencia de los 80 que en Perú explotó en muy corto periodo de tiempo, ahora va a explotar con un poco más de cámara lenta, porque tenían este escudo de los hidrocarburos, ¿no es cierto? Y ahora van a tener un segundo escudo de las pensiones, que Perú no tenía un sistema de pensiones en los 80 como lo tiene ahora. Entonces, va a haber un tiempo más, pero está herido, ¿no? Y si no hace un ajuste macroeconómico en toda la letra, va a
agonía, agonía, y van camino a un manejo parecido a Argentina, que nadie lo quiere para Bolivia, ¿no? Porque Bolivia es más parte de una situación de pobreza de esa categoría, con una inflación alta. Esa pobreza no quiero imaginar a dónde puede llegar, ¿no? Claro, haciendo un paralelo con el Perú, también se escucha, Richard, comentarios críticos que dicen, bueno, el modelo peruano será tan bueno que tenemos reservas, el dólar se mueve, pero se mantiene equilibrado, digamos, no estamos sufriendo por eso y hay orden en la economía. Sin embargo, no se han resuelto los problemas básicos de la población. Hay déficits de infraestructura gigantescos en agua, en saneamiento, en escuelas, en hospitales. La lista es larga. Entonces, llegamos al punto del manejo del Estado, ¿no es cierto? Pero el manejo del Estado está a cargo de las personas que gobiernan. Me resulta gracioso escuchar a veces que algunos gobernantes o exgobernantes, sea presidentes o ministros, digan el Estado no funciona. Pero si el Estado ha estado a su cargo, en sus manos, o sea, el Estado no es una entelequia abstracta, es algo concreto. Quizás por eso, no sé cómo evalúas, pero la gestión de la izquierda en el poder, por lo general, no ha dado buenos resultados en el manejo económico y en los aspectos tangibles, ¿no? De los cierre de brechas, la atención de necesidades. ¿Cómo ves eso? Hay cuestiones objetivas respecto al manejo macroeconómico del país que definitivamente habría que reconocer. Ha sido responsable, los indicadores lo dicen, y ahora que estamos viendo y estamos haciendo el análisis de lo que vive Bolivia, creo que es una oportunidad para ver qué se ha hecho bien respecto al tema macroeconómico. El gran problema del Perú es el tema redistributivo, y es ahí donde nos hemos quedado, porque esto está asociado básicamente a corrupción. O sea, hay plata que se invierte, pero se invierte mal, porque de por medio hay los famosos negociados, los negociazos que se hacen en torno a las obras de infraestructura, en esas brechas que se deben de reducir y que al contrario enriquecen a los gobernantes de turno, ¿no? Entonces ahí hay un problema serio de corrupción, pero también con mucha objetividad. Tenemos que entender y aprender de las lecciones. En este caso, el caso de Bolivia, en su momento fue el tema del Ecuador. Si bien es cierto, hay que reconocer, ¿no? Evo Morales lo que trajo es estabilidad política, igual que Rafael Correa. Recuerda bien lo que se vivía en Ecuador. Creo que en un año tuvieron como 6 presidentes. Se logró la estabilidad política, pero ¿dónde está la responsabilidad en el manejo económico del país? Para poder tener la posibilidad de justamente redistribuir los beneficios que se generan. Entonces, la tarea y la gran lección que tenemos hacia el futuro en el Perú es básicamente de cómo esa riqueza que se genera para el país se puede reinvertir para generar trabajo, no dádivas. La subvención que se ha generado en Bolivia, en el caso de los combustibles, por ejemplo, porque siempre se quejaban y decían en Bolivia el gas es regalado, el combustible es regalado, al igual que en Ecuador, pero lo que no sabían es que está subvencionado y que eso puede funcionar siempre y cuando tengas un manejo de un fondo de estabilización fiscal como el que tenemos, pero que debería ser óptimo y tiene que ser realista. Tampoco puedes estar ahí subvencionando el pago, porque los precios de mercado fluctúan. Es ahí donde tiene que haber la capacidad para poder manejar con responsabilidad justamente esos fondos, y por populismo muchas veces lo que hacen las autoridades, y en el caso del tipo de cambio, es para vender una supuesta estabilidad, lo establecieron por decreto, ¿no? Cuando en realidad el tipo de cambio varía en función de las crisis económicas. En los últimos años ha habido la crisis económica del 2009, entonces, ¿en qué situación vamos a manejar esas fluctuaciones si es que tenemos un manejo en este caso de política económica monetaria, y que pretendan generar una burbuja, como pasó en Argentina y pasó también en el Ecuador, al extremo que en el Ecuador tuvieron que dolarizar su economía para poder lograr cierto manejo en política monetaria, ¿no? Entonces yo resumiría de que en el Perú se ha tenido un buen manejo fiscal, un buen manejo económico. La tarea pendiente es la redistribución. Y te digo con mucho sentido, no es que con una nueva constitución esto va a ser un arte de magia y esto va a cambiar, no. Esto es responsabilidad de políticas públicas que permitan justamente llegar a esos sectores sensibles que están pidiendo permanentemente atención, ¿no? Para cerrar este segmento, Elmer, y retornando a Bolivia, ¿cómo evalúas
en general, ¿cuál es la situación? ¿Necesitan un ajuste? ¿Se atreverán a darlo? Sí, yo creo que, a ver, ¿Qué pronosticas? si no ajustas tú de manera ordenada, el ajuste va a venir más adelante de manera desordenada y colosal. Entonces mejor sería que desde ahora vayan devaluando un poquito y comiencen a cobrar mejores impuestos y a reducir los subsidios, ¿no es cierto? Esa medicina es la correcta para llegar a un equilibrio macroeconómico que toma la forma de un tipo de cambio estable y un déficit fiscal bajo también, muy bajo, para que no cargues a la población con impuestos excesivos, ¿no? Eso es lo correcto. No creo que lo hagan, porque el primer paso que han dado es estatizar las pensiones, ¿no? Entonces claramente están por otro camino, el camino argentino, como repito, y van a sufrir mucho más hasta darse cuenta que eso no tiene ningún sentido. Lamentablemente es así, y no le va a tocar solamente al MAS, pues seguramente el sucesor del actual presidente sea más bien de derecha, y igual va a tener que pagar las consecuencias de lo que se sembró hace 10, 15 años, ¿no? Eso te atrasa 2 décadas y te elimina, te saca de juego internacional por muchos años. Es bien complicado lo que están haciendo ellos, como nos pasó a nosotros en los 70 y 80, ¿no? Lo correcto para un país latino que está creciendo y es muy desigual es hacer que el país crezca cada vez más y de esos recursos generar igualdad de oportunidades. Es el gran reto de todos los países latinos, que todos somos más o menos parecidos en la desigualdad, pero que los que lo están más cerca de lograr son los países de avanzada, que son Uruguay, Chile y Costa Rica, ¿no? Que son países que están en ese camino, que tampoco han logrado una distribución colosal, como que digamos, pero está en ese camino generando más riqueza y de esa riqueza se puede repartir mejor. En el caso boliviano han dilapidado la riqueza natural que tenían, ¿no? Bueno, muy bien, vamos a una pausa y volvemos. Bueno, estamos de regreso, hemos tratado el tema de Bolivia con 2 expertos bolivianos, ha sido interesante escucharlos. Y ahora trataremos en la parte final del programa brevemente de sacar algunas conclusiones relativas o para el Perú, algunas moralejas que sacar del caso boliviano. Elmer, ¿tú cómo ves entonces el panorama? ¿El Perú tiene fortalezas macroeconómicas? Sí, ¿Qué riesgos enfrenta y qué deberíamos hacer? Sí, la moraleja es primero respetar la macroeconomía. Existe, es una ciencia. Los países que logran tener equilibrio macroeconómico cumplen el primer checklist para el desarrollo. No hay ningún país en el mundo que esté hoy día desarrollado que haya estado con inestabilidad macroeconómica permanente por décadas, ¿no? Entonces, eso hay que... Y felizmente Perú lo tiene grabado eso en piedra. Tenemos un Banco Central independiente y un Ministerio de Economía que ha tenido 20 ministros en 20 años y sin embargo todos han seguido la misma línea de estabilidad fiscal, a diferencia de otros ministerios, donde en otros ministerios el ministerio hace lo que quiere el ministro, digamos. Acá no, acá es una línea, ¿no es cierto?, de acción importante en la responsabilidad fiscal. Ahora bien, eso no es suficiente, porque la democracia requiere también legitimidad, ¿no es cierto? Y un Estado, una economía que crece es capaz de repartir mejor oportunidades, ¿no? Y se valida a sí mismo con la sociedad. Lo que pasa es que en el Perú, el peruano promedio está muy alejado de la política, porque no le sirve, ¿no es cierto? Le hace daño, lo castiga, no le da mejores servicios públicos. Entonces, ese voto es como perdido. Y eso tenemos que recuperar. La única manera de que la democracia en Perú crezca, se fortalezca, es con un crecimiento económico y que además de distribuidor de oportunidades, ¿no? Si no, vamos a camino a gobiernos tal vez en el futuro autoritarios. O sea, estamos condenados a crecer también para defender la democracia que tenemos, ¿no? Claro, la desigualdad es un gran problema, Richard, en todos los países de la zona y en el Perú, por supuesto, pero contra lo que algunos piensan en la izquierda, esto no se soluciona, digamos, partiendo la torta en pedacitos, sino haciendo que crezca y que al crecer genere oportunidades para todos. Yo siento que en el discurso de la izquierda tienen una fortaleza que es esta narrativa de las reivindicaciones sociales de tanta insatisfacción, tantas necesidades de larga data, pero tienen una debilidad que es, no ven la manera económica de generar resultados para permitir que eso se materialice, ¿no? ¿Cómo ves esta situación? Definitivamente lo primero es lecciones aprendidas de lo que está pasando en Bolivia, ¿no? No hay que idealizar un modelo de gobierno. Creo que hasta el propio Mariátegui lo decía, ¿no? Ni calco ni copia, sino
creación heroica, ¿no? de los peruanos que construyamos ese modelo de desarrollo. Y en eso es muy importante porque en el Perú se construyó el mito de Evo Morales. En lo personal, yo voy a valorar siempre y rescatar de su gobierno la reivindicación de los derechos de los pueblos originarios. Creo que eso no está en discusión. La irresponsabilidad viene en el manejo económico. Porque también, inclusive en temas ambientales, recuerda lo que sucedió en el Timnis, cuando se quiso abrir la carretera. Ahí hay un serio cuestionamiento ambiental, en lo personal, que yo soy ambientalista. Entonces, no podemos estar idealizando modelos. Rescatemos lo importante, lo interesante que se puede replicar como experiencia, pero es importante tener cuestiones elementales, como es el manejo macroeconómico, la importancia de la inversión privada. O sea, cuando tú hablas de redistribución, cuando tú hablas de justicia social, eso no se consigue destruyendo empresas, no se consigue destruyendo la inversión privada, que es fruto del esfuerzo. Más bien hay que incentivar para que esa inversión privada genere trabajo, movilice nuestra economía. Ahí está la clave. La subvención, el regalar dinero, no sirve para el desarrollo. Es como un caramelo para los niños, que solamente es un entretenimiento. El desarrollo se construye con la generación de riqueza y es con el trabajo, con la inversión. Bueno, concluyendo, quizás suene atrevido, pero finalmente el gran problema no es la pobreza, sino la falta de oportunidades para salir de la pobreza. Y que cada peruano y sus familias logren hacerlo sin que el Estado tenga que amamantarlos, ni tampoco abrazarlos tan fuerte que los ahogue, ¿no? Un Estado intervencionista no atrae inversión privada. Hay que dejar que el mercado funcione y eso se nota en distritos que podemos ver que la economía camina, el mercado está funcionando. Mercados ricos con millones de canon, la pobreza continúa, el mercado no está funcionando. O sea, ¿cuál es el secreto? Bueno, creo que ha sido interesante conversar sobre la realidad boliviana y tratar de entender mejor la nuestra. Buenas noches, muchas gracias Elmer, muchas gracias Richard. Esperemos que Bolivia salga de esta profunda crisis. Al final somos países hermanos en ese pensamiento de la patria grande. Efectivamente. Buenas noches.